primero que tendríamos que decir es que bueno, estos artículos de la ley, que es una especialidad, por decirlo de alguna forma, serían de aplicación todos los artículos relativos a la subasta de muebles, pero con las particularidades que vamos a ver. ¿Y qué es un bien inmueble? Bueno, pues lógicamente aquellos inscritos en los registros de la propiedad correspondientes, y a esto se asimilan los bienes muebles sujetos a un régimen de publicidad similar. Por ejemplo, todo el mundo sabe que un vehículo, un coche, es un bien mueble. 592.6, por si tenéis que embargar, ¿vale? Pero como quiera que está registrado, se lleva un registro, la Jefatura Provincial de Tráfico, la Jefatura de Tráfico lleva un registro de los bienes muebles, estos se asimilan a los bienes inmuebles. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían principalmente las particularidades de la subasta de inmuebles? Aunque ya lo hemos dicho cuando hablábamos de la de muebles, vamos a comentarlas de forma muy rápida. Certificación de dominio y cargas y comunicaciones de la premio. Muy bien, básicamente el letrado, lo que se nos dice es que el letrado deberá librar mandamiento al registrador de la propiedad para que certifique dos cosas. Primero, la titularidad del dominio, que el bien inmueble o mueble susceptible de inscripción registral es evidentemente propiedad del ejecutado. Y la segunda cuestión es los derechos de cualquier naturaleza que existan sobre el mismo. Esto es lo que tiene que contestar el registrador de la propiedad, evidentemente trayendo a colación lo que antes comentábamos, de forma informática, ¿no? A petición del LAG. Oiga, certifique usted, por favor, señor, se dije mandamiento, es el tipo de comunicación. Todo el mundo sabe que, bueno, la ley de enjuiciamiento civil establecía el mandamiento porque el que en principio lo firma a ver al juez. El juez de primera instancia dirigía un mandamiento al registrador de la propiedad y se quedó esto. Lógicamente, el letrado de Administración de Justicia, bueno, dirige mandamiento como consecuencia de que actúa en nombre del juez. Entonces, dos cuestiones. Uno, titularidad del dominio y, segundo, cargas y gravámenes que pesan sobre el bien que vamos a ejecutar, ¿no? ¿Vale? Esto sería un poco lo que se nos dice. Evidentemente siempre en formato electrónico. Y fijémonos también otra cuestión importante, se hace constar que se ha remitido esta certificación con objeto de que quede allí y pueda avisar a un tercero que se acerque al registro, ¿no? Bueno, no tiene mucho más. Entonces, estas dos cuestiones. Pero fijémonos un poco lo que sigue diciendo. El registrador notificará inmediatamente también al LAG y al portal de subastas el hecho de haberse presentado otro u otros títulos que afecten o modifiquen la información que ha remitido a efectos de la convocatoria de la subasta. Sería un poco la idea, ¿no? No hay mucho más. Simplemente tener clara la información sobre el bien que se va a subastar. En primer lugar, el registrador, a través del mandamiento solicitado por el ACT, certifica el titular dominical y los derechos y gravámenes que pesan sobre el mismo. Lo anota marginalmente y está pendiente para avisar si hay alguna modificación tanto al letrado cuanto al portal de subastas. Información de las cargas extinguidas o aminoradas. El letrado responsable de la ejecución se dirigirá de oficio a los titulares de los créditos anteriores. Esto es muy importante, este artículo 657, y el que no lo comprenda, que por favor me lo diga y intento comentarlo de otro modo. Cuando se recibe la comunicación del registro de la propiedad, puede que haya cargas anteriores a la que se está ejecutando y cargas posteriores a la que se está ejecutando. Fijémonos, el letrado responsable de la ejecución dirigirá de oficio a los titulares de los créditos anteriores para que informen sobre la subsistencia actual del crédito garantizado y su actual cuantía. ¿Por qué hace esto el letrado? Lógicamente porque las cargas anteriores a la del ejecutante quedarán subsistentes.
Si él tiene una hipoteca anterior por valor de 60.000 euros, el que adquiera el bien inmueble lo adquiere con esa carga, con esa hipoteca de 60.000 euros. ¿Y por qué se exige que especifique claramente su actual cuantía? Porque lo que constará en el registro de la propiedad es la cuantía inicial, pero no la actual. Lógicamente, la cuantía inicial podrían ser, en el ejemplo que estamos poniendo, pues 80.000 euros, pero se han ido pagando cuotas, etcétera, etcétera, y ahora la deuda es de 60. Entonces, recordemos, es el letrado de la Administración de Justicia el que se dirige a los acreedores preferentes. Un momentito, por favor, que se está incorporando hoy gente. Vale. Entonces, que se dirige a los... Un momento, está uniendo Inma, muy bien. Que se dirige a los anteriores y preferentes para que informen de la cuantía y la subsistencia de su crédito, porque se va a subastar con esa cuantía. Y el AC lo que hará, ahora lo veremos un poco más adelante, es del valor del avalúo, del valor de la tasación del bien a precio de mercado, descuenta los créditos y gravámenes que van a quedar subsistentes. Todo el mundo puede entenderlo. Si yo a precio de mercado intento comprar un bien que vale 100.000 euros, pero tiene una hipoteca de 60.000, ¿cuánto puedo pagar por el bien? 40.000, porque lo voy a comprar y me voy a quedar con la hipoteca de 60 que tiene. Esto es evidente, ¿no? Entonces, deberán indicar con la mayor precisión si el crédito subsiste, ¿vale? Muy bien. ¿Vale? Fijémonos lo que dice este penúltimo párrafo. Dice, a la vista de lo que los acreedores declaren sobre la subsistencia y actual cuantía de sus créditos, el letrado expedirá los mandamientos que procedan a los efectos del 144 de la ley hipotecaria. Lo pongo ahí un poco al fin, lógicamente, para tener en cuenta esta circunstancia. De existir disconformidad, convocará una vista en los 3 días ante el juez de primera instancia, que éste resuelve a través de auto no susceptible de recurso en los 5 días siguientes. Transcurridos 10 días, desde el requerimiento al ejecutado y a los acreedores sin que ninguno haya contestado, se entenderá que la carga, a los solos efectos de la ejecución, se encuentra actualizada al momento del requerimiento, los términos fijados en el título. Esto sería un poco lo que tendríamos que quedarnos. El siguiente subepígrafe nos dice, bien inscrito a persona distinta del ejecutado. Muy bien, lógicamente, si de la certificación de dominio y cargas que expide el registrador de la propiedad se viene a conocimiento de que el bien no pertenece al ejecutado porque está inscrito a nombre de una persona distinta, que evidentemente que no tiene nada que ver con el ejecutado, porque también se dice aquí, cuidado, porque puede ser el heredero. Dice, oídas las partes, ordenar hacer el embargo a menos que el procedimiento se siga contra el ejecutado en concepto de heredero del propietario del bien. Entonces sí. Vale, esto no tiene tampoco mucha dificultad. Titulares de derechos posteriormente inscritos. Ya hemos visto lo que sucedía con los titulares de créditos y derechos anteriores a la carga que se está ejecutando. Veamos lo que sucede con los acreedores que tienen inscrito su crédito con posterioridad al que estamos ejecutando, porque hemos dicho que los anteriores quedaban subsistentes, pero también hemos dicho que los posteriores no. Dice la norma, el registrador comunicará la existencia de la ejecución a los titulares de derechos que figuren en la certificación, siempre que su domicilio conste en el registro. Entonces, en primer lugar, recordemos, a los anteriores se lo comunica el AG y a los posteriores el registrador. Bueno, evidentemente, a los titulares de derechos inscritos con posterioridad a la expedición de la certificación, de esta certificación de la que estamos hablando. Luego, una vez que ya el registrador de la propiedad le ha dicho, esta finca tiene una carga anterior y otra posterior a la del ejecutante. Luego, si se inscriben más, a estos ya no se les comunica nada, porque deben conocer la existencia registral del bien, o sea, la existencia y el estado. ¿Vale? Forma de practicar las comunicaciones, pues evidentemente esto ya tampoco tiene dificultad de comprensión, domicilio en territorio nacional, etcétera.
Titulación de los muebles embargados, tercer poseedor. Si antes de que se venda o adjudique un bien inmueble y después de haberse anotado ese embargo, pasare aquel bien a poder de un tercer poseedor, el tercer poseedor, acreditando la inscripción de su título, podrá pedir que se le exhiban los autos en la oficina judicial y el letrado lo acordará en su caso sin paralizar el procedimiento. Tenemos un tercer poseedor. Titulación de los bienes embargados, título de propiedad, evidentemente la misma resolución. Bueno, pues evidentemente el letrado podrá, mediante diligencia de ordenación, de oficio en instancia de parte, requerir al ejecutado para que presente los títulos de propiedad de que disponga, En lugar de tener que recabarlos de oficio, porque eso conlleva unos gastos, se le requiere al ejecutado. Bueno, no hay mucho más que decir. Anuncio y publicidad de la subasta. Entonces, esto sería un poco las peculiaridades que tienen la subasta de inmuebles frente a la subasta de muebles que hemos estudiado el otro día. Básicamente, la diferencia la he comentado, los derechos, las cargas y gravámenes que puedan pesar sobre el bien, además del crédito del ejecutante, si son anteriores o posteriores. Esto tenemos que tenerlo muy claro, sobre todo las personas que se presentan a gestión. Esto puede ser objeto de pregunta sin ningún tipo de problema. Es más, yo las preguntas que tengo como ejercicios lo pregunto y además bastante. Contenido del anuncio y publicidad de la subasta. Aquí no lo voy a repetir si queréis porque es exactamente lo mismo que hemos visto en la subasta de muebles, ¿no? Requisitos para participar, exactamente lo mismo, incluso el porcentaje que hay que consignar, el 5%. Antes era diferente, pero ahora es el 5% para bienes muebles y bienes inmuebles, ¿no? Condiciones especiales de la subasta. Lógicamente hemos dicho que los que participan en la subasta, los licitadores, deben conocer las condiciones generales y las condiciones particulares de la subasta y las aceptan, incluso los títulos. ¿Vale? Dice, durante el periodo de licitación, cualquier interesado podrá solicitar del tribunal inspeccionar el bien inmueble, el piso que se está subastando, el local de negocio que se está subastando. El tribunal, o sea, el letrado de Administración de Justicia, ¿no?, lo comunicará a quien estuviera en posesión solicitando su consentimiento. Fijémonos, también es una cosa curiosa, y lo digo a efectos de un tipo test, ¿no?, porque esto, cuando el poseedor consienta en la inspección del inmueble y colabore adecuadamente a los requerimientos del tribunal, dice, el deudor podrá solicitar al tribunal una reducción de la deuda de hasta un 2% del valor por el que el bien hubiera sido adjudicado. Es decir, si el tercer poseedor, bueno, incluso aunque aquí no lo dice, el mismo deudor colabora, enseña el bien, etcétera, se podrá instar o solicitar del tribunal que acuerde una quita de la deuda de hasta un 2%, ¿no?, del bien, del precio por el que el bien hubiera sido adjudicado, si fuera el poseedor o hubiera actuado a su instancia. O sea, quiero decir que es importante. Importante a efectos de un tipo test, bueno, y también a efectos del 2% que se puede ahorrar el deudor. Desarrollo de la subasta, y aquí volvemos otra vez un poco a lo que antes decíamos. Si en el caso de los bienes muebles hablábamos de mejor postura igual o superior al 50% del precio por el que el bien sale a subasta, aquí hablamos del 70%, mejor postura igual o superior al 70% del valor por el que el bien sale a subasta. Por favor, vuelvo a repetirlo ya por última vez. Recordemos que este valor del bien por el que el bien sale a subasta es aquel que resulta de restar el valor del bien a precio de mercado por las cargas y gravámenes que tiene. Si el bien vale 100.000 euros, pero tiene una carga de 60.000, el precio por el que el bien sale a subasta es de 40.000, como todo el mundo puede entender. ¿Y quién realiza esa operación? El letrado de la Administración de Justicia. Entonces, dicho esto, yo creo que esto todo el mundo lo debe tener claro. Si la mejor postura fuera igual o superior al 70%, bueno, pues aquí dice, el letrado, mediante decreto, en el mismo día o al siguiente, al cierre de la subasta, aprobará el remate a favor del mejor postor. Aquí ya no hay ninguna duda. Mejor postura
igual o superior al 70%. En el plazo de 40 días, fijémonos que este plazo es totalmente diferente. En el caso de los muebles son 10 días, ahora son 40 días en el caso de los inmuebles. ¿Por qué? Porque comentaba el otro día, de modo general, el adquirente, el que rematante del bien, pues tendrá que incluso pedir un préstamo para pagar el resto del precio. Ha consignado el 5% y con garantía de ese inmueble que acaba de adquirir, pues intentará conseguir el dinero si es que no lo tiene. Por eso se amplía tanto el plazo, a 40 días. Bueno, no hay mucho más. Si el ejecutante fue el que hiciese la mejor postura, igual o superior al 70% del valor por el que el bien sale a subasta, aprobado el remate, se procederá por el AGE a la liquidación. Esto ya lo hemos visto y es igual que en los inmuebles. Posturas superiores al 70% del valor, pero ofreciendo pagar a plazos. La misma historia que hemos visto en el caso de los muebles. Dice, bueno, ofreciendo pagar a plazos con garantías suficientes, bancarias y hipotecarias, se hará saber al ejecutante, quien en los 20 días siguientes podrá pedir la adjudicación del inmueble por el 70% del valor de salida. Si el ejecutante no hiciere uso de este derecho, se aprobará el remate a favor de la mejor de aquellas posturas. Recordemos que la postura es el 70% de lo que sale, 70% o superior, porque ahora lo que vamos a ver es postura inferior al 70% del valor por el que el bien se le subasta. Aquí lo que se dice es que entonces el ejecutado en el plazo de 10 días podrá presentar a tercero que mejore la postura ofreciendo cantidad superior al 70% o que aún inferior a dicho importe resulte suficiente para la completa satisfacción del ejecutante. Transcurrido este plazo de 10 días sin que el ejecutado presente a tercero, el ejecutante podrá en 5 días pedir la ejecución del inmueble por el 70% de dicho valor o por la cantidad que se eleva a todos los conceptos, siempre que esta cantidad sea superior al 60% del valor de tasación y a la mejor postura. Tenemos que entenderlo bien, porque si no, esto nos puede llevar a equívoco. Subasta sin ningún postor, aquí evidentemente no viene ningún postor, podrá el acreedor en el plazo de 20 días pedir la adjudicación del bien. Tampoco tiene ninguna dificultad. Recordad que o sea, sí hay licitadores o puede haber licitadores. Aquellos que se han acreditado, han consignado el 5%, etcétera, pero no ofrecen postura. Entonces podrá el acreedor ejecutante en el plazo de 20 días pedir la adjudicación del bien. Sigue diciendo la norma, y esto tengámoslo en cuenta en relación con la vivienda habitual, si no se tratare de la vivienda habitual, el acreedor podrá pedir la adjudicación por el 50% del valor por el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. Pero cuidado, si se tratare de la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se hará por importe igual al 70% del valor por el que bien hubiera salido a subasta, o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior al 70%, por el 60%. Se aplicará en todo caso la regla de imputación de pagos del 654.3. Estos dos porcentajes hemos de tenerlos claros. Si es vivienda habitual, si no es vivienda habitual. Entonces, vamos, no. Por eso la subasta tiene ciertos problemillas porque hay que recordarlo, pero difícil no es. Repasémoslo ahora y un poco antes del examen lo volvemos a repasar y seguro que nos acordamos. Cuando el acreedor en 20 días no hace uso de este derecho, pues evidentemente el letrado procederá al alzamiento del embargo a instancia del ejecutado. Aprobación del remate, postura superior al 50%. Muy bien, aquí lo que ya hemos dicho, que se podrá presentar tercero, que mejore la postura, etcétera, etcétera. Tampoco lo voy a repetir. Denegación de la aprobación del remate, asimilación a subastas impostores. Bueno, evidentemente, si no se tratare de vivienda habitual del deudor, el acreedor podrá pedir la adjudicación por el 50% del valor por el que hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le da por todos los conceptos. Por el contrario, si se trata de vivienda habitual, la adjudicación será por el 70%. O si la cantidad que se debe es inferior a este 70, por el 60%.
la imputación de pagos que antes decíamos, intereses remuneratorios u ordinarios, que también se le llama principal, intereses moratorios y costas. ¿Vale? Si no, pues se embarga perdón, se alza el embargo. Subsistencia de cargas o gravámenes anteriores. Bueno, evidentemente, ya lo hemos repetido incluso, que el adquirente tendrá que aceptar las cargas anteriores y tendrá que pagarlas, lógicamente. Liberación de bienes detrabados. ¿Pueden trabarse los bienes? Sí, en cualquier momento, evidentemente haciendo frente al pago de todas las cantidades que se le daban al ejecutante, incluyendo pues las costas y gastos del proceso, ¿no? Evidentemente, el letrado acordará en este caso la suspensión de la subasta o dejar sin efecto la misma. Remate y destino del obtenido. Bueno, ya un poco intento repetir aquí lo mismo, no hay mucho más. Evidentemente, verificado el pago, en el plazo de 40 días que se le ha dado, pues en la cuenta de depósitos y consignaciones, pues evidentemente se procede ya a la liquidación final. Y aquí también tendríamos que tener en cuenta lo siguiente. El precio del remate se entregará al ejecutante a cuenta de la cantidad por la que se le hubiere despachado la ejecución, y si sobrepasare dicha cantidad, pues se retendrá el remanente. El letrado de justicia no entregará al ejecutante sino la totalidad, sino parte hasta cubrir los gastos, y sí que quedará con el resto, porque ahora veremos qué destino se le da a ese remanente. ¿Vale? Adjudicación en pago, inscripción de la adquisición, título o justificativo de dominio, tampoco tiene ninguna dificultad. ¿Vale? Bien, posesión del inmueble, lanzamiento, vale, perfecto. Y ahora, a ver si hay aquí una cosilla que quería comentar. Bueno, no, seguramente me la he pasado, pero la he ido comentando un poco antes, ¿no? Que es básicamente la toma de posesión de la finca, y poco, esto no tiene dificultad. Yo creo que más o menos lo hemos visto todo. Sí, sí, un poco, siempre suelo comentar esto, ¿no? Si hubiere ocupantes en la finca, ocupantes de derecho, no ocupas, con K. Recordad que evidentemente se podrá pedir al tribunal el lanzamiento de los ocupantes de mero hecho sin título. Lógicamente, si tienen contrato en vigor, pues hasta que finalice el contrato no se podrá proceder al lanzamiento de unos inquilinos. Si se compra un piso, pongamos un inmueble con unos arrendatarios, lógicamente el adquirente sabe que tiene esos arrendatarios y que el contrato vence con tal fecha. Por tanto, hasta esa fecha estas personas no pueden ser lanzadas. A partir de aquí sí se puede solicitar el lanzamiento de los ocupantes de mero hecho sin título, y el plazo es de un año. Esta petición ha de hacerse en el plazo de un año desde la adquisición del inmueble. Recordar lo que estudiamos cuando estudiamos el juicio verbal 250.1, cuarto, primer párrafo. ¿Vale? Bueno, no hay mucho que decir. Esto se resuelve en su caso por el tribunal por medio de auto. ¿Vale?